Bajo el abrigo, de John Bevere, autor de La trampa de Satanás. Sección 1. Introducción a Bajo el abrigo. Capítulo 1. ¿Qué significa estar bajo el abrigo? Con frecuencia, las palabras dolorosas, no las suaves, traen a la larga mayor libertad y protección. Bajo el abrigo, esta frase puede aplicarse a un vasto número de situaciones. En su forma más simple, puede describir a un niño pequeño resguardándose bajo el calor y protección de una cobija, o si en peligro detrás de un padre protector. Una descripción civil puede incluir una ciudad bajo protección policial o militar. Puede describir a un animal escondido en un bosque, una cueva o un refugio subterráneo, o a una familia disfrutando del refugio y la seguridad de su hogar mientras afuera cae una tormenta. Recuerdo que de niño vivíamos en un área donde experimentábamos tormentas frecuentes. Veíamos venir las nubes oscuras por nuestras ventanas al ritmo acompañante de truenos distantes. En cuestión de minutos la tormenta estaba sobre nosotros con toda su fuerza. Los relámpagos eran seguidos de truenos explosivos inmediatos. La lluvia sonaba como miles de martillos pequeños golpeando nuestro techo. La tormenta, en realidad, hacía que nuestra casa se sintiese aún más segura. Fuera de la ventana todo estaba mojado, frío y en peligro de relámpagos mortales. Pero adentro estábamos a salvo y secos, protegidos por nuestro techo de la tiranía de la tormenta. Estábamos bajo cubierta, bajo cobertura. Llevando este punto un poco más allá, un concepto relacionado puede ser expresado por otro término, clandestinidad. Este describe la seguridad hallada en identidades secretas. Un agente en la clandestinidad puede moverse con libertad sin ser capturado por el enemigo. Su gobierno le ha puesto bajo la cobertura de un alias y él es un agente libre en un área hostil. Para resumir, no importa qué palabra o frase usemos para este concepto en sus amplias aplicaciones, todas parecen incluir las ideas de protección y libertad. Pero, ¿cómo se aplica esta frase bajo el abrigo al cristianismo? David escribe: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Salmo 91, del 1 al 2. De nuevo, vemos la protección para los que están bajo su cobertura. Sin embargo, comenzando con las palabras iniciales de esta declaración, el que habita al abrigo del Altísimo, descubrimos la pregunta importante que dice: ¿quién está bajo su cobertura? El libro que usted tiene en sus manos representa la búsqueda de esta respuesta tan importante. En pocas palabras, la persona que está bajo esa cobertura es aquella que mora bajo la autoridad de Dios. Adán y Eva disfrutaban de la libertad y de la protección en el huerto bajo la cobertura de Dios. Sin embargo, en el momento en que desobedecieron, se hallaron en gran necesidad de aquello de lo cual voluntariamente salieron. Y por esta necesidad se cubrieron. Génesis 3:7. Su desobediencia a la autoridad de Dios le robó a la humanidad la dulce libertad y protección que había conocido una vez. Seamos honestos, autoridad no es una palabra popular, pero al rechazarla o temerla, perdemos de vista la gran protección y los beneficios que provee. Tenemos temor porque no la vemos desde la perspectiva de Dios. Con demasiada frecuencia, nuestra actitud hacia la autoridad me recuerda a una situación que ocurrió con mi tercer hijo. Cuando Alexander entró a primer grado, tuvo una mala experiencia con su maestra. Ella constantemente tenía los nervios de punta con la clase, era gruñona y descontrolada. Les gritaba a los estudiantes a menudo. Con mucha frecuencia, Alexander era el foco de sus arrebatos de cólera, puesto que él es un joven creativo y enérgico que prefiere hablar antes que estar sentado en silencio. Para él, la escuela era una maravillosa reunión social. No es necesario decir que su idea estaba en conflicto con la responsabilidad y la impaciencia de su maestra. Muchas veces, mi esposa y yo nos encontramos en el salón de clases después de la escuela para sesiones de consulta. Trabajamos con la maestra, animando a Alec a someterse a las reglas de ella y a cooperar, pero todo este proceso estresante dificultó su amor por el aprendizaje académico estructurado. Luego nos mudamos a un nuevo estado
y Alexander pasó al segundo grado. Allí tuvo una maestra muy diferente. Ella casi que era demasiado buena y extremadamente sensible a la felicidad de sus estudiantes. Pensaba que Alec era adorable y con su disposición, él probablemente quedó encantado con ella, pero se salió con la suya casi todo el tiempo y aprendió muy poco. Alec parecía no figurar mucho en el área académica, así que lo cambiamos a una maravillosa escuela alternativa que enfatizaba lo académico. Allí se sintió perdido y frustrado. Se hallaba en medio de niños excelentes en el aprendizaje en sus primeros 2 años de estudio. Ahora estaba bajo la tutela de una maestra buena y bondadosa, pero firme. Pronto se descubrió que estaba atrasado en comparación con los otros estudiantes. De nuevo, tuvimos reuniones frecuentes, pero esta vez beneficiosas, con su maestra. Lisa y yo nos involucramos más en sus tareas. Ir a la escuela todo el día y tener padres pendientes de que el niño haga las tareas en las tardes puede ser un poco abrumador. Muchas veces Alex simplemente mm, se, muchas veces Alex simplemente se bloqueaba. Perdón. Sus lágrimas fluían y se sentía como si se estaba ahogando, aunque en realidad estaba progresando. Un día se derrumbó emocionalmente. Sus hermanos iban a una fiesta de patinaje de la escuela, pero él tenía que quedarse en casa haciendo una tarea no terminada que había escondido en su escritorio. Se estaba perdiendo la diversión debido a sus muchas tareas que mandaba la maestra. Todo lo que podía hacer era llorar. Era tiempo para otra charla de padre e hijo. Después de unas pocas palabras pude ver el problema fácilmente. Para él, el asunto ya no tenía esperanzas. Las lágrimas de frustración continuaron brotando y él simplemente no podía oír lo que su padre le estaba diciendo. Hubo un momento de silencio en que ambos quedamos sin palabras. Sencillamente puso su cabeza entre sus manos, sollozando. Nunca olvidaré lo que pasó después. Se enderezó, retomó un poco de su compostura, se secó la cara y me miró con sus grandes ojos color chocolate y ahora llenos de confianza. Obviamente una idea le había llegado, una que le resolvería sus problemas y sacaría sus lágrimas. Secaría sus lágrimas. Se enderezó y cruzó sus brazos. Con voz grave dijo, Papi, quiero decirte algo. ¿Conoces a Jessica, la de mi clase? Ella no cree en los doctores. Entonces vaciló y luego añadió, bueno, papi, yo no creo en los maestros. Se me hizo difícil aguantar la risa. Logró sorprenderme con su comentario y continuó diciendo, si Jessica no cree en los doctores, entonces yo simplemente no voy a creer en los maestros. Después de eso, no pude contener más la risa. Si le hubiera dicho eso frustrado, no habría sido tan chistoso, pero era su tono. En verdad pensaba que me estaba comunicando una nueva revelación que podía resolver todos sus problemas. Estaba tan serio como una persona testificando ante un juez. Por supuesto, aproveché la oportunidad para explicarle a dónde llegaría si no tenía maestros. Compartí con él mi experiencia cuando fui a Angola, África, el año anterior, para trabajar en estaciones de alimentos para niños desnutridos. ¿Cómo le hubieran dado todos esos niños para cambiar circunstancias con Alexander? Se aprovecharían la oportunidad de aprender porque entenderían la importancia de ello para proveer algún día para sus familias. Luego de mi larga explicación, renuentemente se olvidó de su nueva filosofía y regresó a la mesa de la cocina para conquistar su montón de tareas. En las semanas siguientes continué pensando en ese encuentro con mi hijo y no pude evitar ver el paralelo entre esa experiencia y la forma en que algunas personas ven a la autoridad. Con demasiada frecuencia hay un historial de experiencias no gratas con la autoridad, algunos debido a que los líderes bajo los cuales estuvieron fueron innecesariamente severos, otros como Alexander, debido a su frustración, ven a la autoridad como un estorbo un estorbo a su disfrute o a su placer, a lo que creen que es mejor para ellos mismos, cuando en realidad tienen buenos líderes y autoridades sobre ellos. Pero a raíz de estas experiencias de mal gusto se ha desarrollado una actitud sutil. Yo simplemente no creo en la autoridad, o en términos un poco más adultos, no me voy a sujetar a la autoridad a menos que primero esté de acuerdo con ella. Pero, pero, ¿cuál es la posición de Dios en todo esto? ¿Debemos someternos a la autoridad aun si son injustas? ¿Qué tal si son corruptas? ¿Qué tal si nos piden que hagamos algo que no parezca malo? ¿Qué tal si nos piden que pequemos? ¿Dónde se pasa la raya? Además, ¿por qué tenemos que someternos? ¿Hay algún beneficio en hacer eso? ¿No podemos todos simplemente ser guiados por el Espíritu de Dios?
La palabra de Dios tiene respuestas específicas a todas estas preguntas. Creo que este es uno de los libros más importantes que el Señor me ha comisionado a escribir porque tiene que ver con la causa de muchas dificultades que la gente experimenta actualmente en la iglesia. ¿Qué causó que Lucifer cayera? La rebelión. ¿Qué causó que Adán cayera? La rebelión. ¿Qué hace que muchas personas vayan a la deriva en su andar con Dios? La rebelión. Lo que realmente nos da que pensar es que la mayoría de las rebeliones no son descaradas, sino sutiles. En este libro he compartido ejemplos de mis propias fallas. Yo no soy un líder hambriento de poder, que desee golpear a las ovejas, al personal del ministerio o a mi familia a someterse. Yo tengo una familia y un personal ministerial maravillosos. Y no soy pastor, de manera que escribo como un hombre que ha cometido muchos errores, o más exactamente pecados. Serví bajo dos ministerios internacionales en los 80 y de esas experiencias saco la mayoría de mis ejemplos cerrados. Lo más impactante de cada incidente es que yo creía con todo mi corazón que estaba correcto en cada uno de ellos, cuando en realidad estaba equivocado. Estoy muy agradecido a nuestro Señor que su palabra expuso mis motivos. El deseo de mi corazón es verle a usted aprender de mis pruebas y evitar los mismos errores. Oraciones que pueda derivar enseñanzas y sabiduría piadosa de mi necedad y obtener los beneficios. Lo que aprendí, luego como resultado de mis experiencias y las verdades reveladas en el proceso fue beneficioso y maravilloso. A través del arrepentimiento vinieron la seguridad y la provisión. Y creo que lo mismo puede ocurrir con usted a medida que este libro se desarrolla. Al leer los ejemplos bíblicos y personales, también recibirá luz en su corazón. Algunos puntos pueden fortalecer lo que ya sabe, mientras que otros le traerán libertad. Cualquiera que sea el caso, mi oración es que reciba su palabra con humildad, porque ese es realmente mi corazón al presentarla. Al ser confrontados con la verdad, podemos responder de dos formas. Podemos enojarnos y ponernos a la defensiva como Caín, el hijo de Adán, y rechazar la revelación que tanto necesitamos, Génesis 4, o podemos estar humillados y contritos, como David cuando fue desafiado por Natán, y dejar que el dolor y el arrepentimiento nos eleve a otro nivel de carácter piadoso. Segundo de Samuel 12. Tengamos el corazón de David en este asunto y rechacemos el orgullo cuya meta es mantenernos lejos del plan de provisión y protección de Dios. Al lanzarse a este camino, recuerde que a menudo las palabras dolorosas, no las suaves, traen al final la mayor libertad y protección cuando era niño. Y protección, perdón. Cuando era niño, justo antes de recibir mis vacunas en el segundo grado, un amigo me contó cuánto dolían. Luego de escuchar eso, me determiné a evitar la inyección a todo costo. Luché con dos enfermeras hasta que finalmente se rindieron. Luego mis padres me sentaron y me explicaron lo que me podía pasar si no recibía la vacuna contra la tuberculosis. Ya había visto a mi hermana morir de cáncer, así que sabía que ellos solo querían mi protección. Sabía que la inyección sería dolorosa, pero prevendría que experimentase un dolor mucho mayor al contraer una enfermedad terrible y potencialmente mortal. Una vez que entendí, regresé dispuesto a recibir la inyección. Recuerde este ejemplo cuando encuentre verdades incómodas o aún dolorosas, inmunizantes de la palabra de Dios. Sepa que los caminos de su Padre Celestial son perfectos y lo que a veces puede parecer en detrimento o doloroso, al presente será en realidad su preparación para protección, bendición o la salvación de alguien más. Nunca olvide que su amor por nosotros es puro, completo y eterno. Antes de comenzar este camino, oremos. Padre Celestial, deseo la verdad en mi interior más que la comodidad o el placer. Así que coloco mi corazón y mi alma en tus manos, sabiendo que tus caminos son perfectos. Tú me amas lo suficiente como para enviar lo que era más importante para ti, tu Hijo, Jesús, a morir por mí para que pudiese tener vida eterna. Si me amas tanto así, seguramente deseas completar la obra en mi vida que has comenzado. A medida que leo este libro, te pido que me hables por tu espíritu y me muestres tus caminos para mi vida. Abre mis ojos para ver y mis oídos para oír tu palabra. Revélame a Jesús de forma mayor a lo que lo he visto nunca antes. Gracias de antemano por lo que harás por mí a través de tu palabra en este libro. En el nombre de Jesús. Amén.